Estamos ante una serie titulada La bestia que sube del abismo. Esta es ya la penúltima conferencia y les pido a todos los que traigan su Biblia, que son los que se van a ir en el rapto seguro, que la abran en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Todas estas conferencias, las personas que no traen su Biblia, es imposible que puedan comprender, seguir, si no están checando, si no están tomando notas, porque tenemos que ser discípulos de Cristo, no solamente creyentes. En Juan 8, 31 y 32, Jesús les dijo a los que ya habían creído en Él, a los que ya habían creído en Él: si ustedes me siguen, serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Entonces, no todos los cristianos son discípulos, son cristianos, pero discípulo es el que sigue a Jesús. Es la palabra matetus en el griego, que significa el que sigue a un maestro. Entonces, si solamente el domingo tú sigues a Jesús oyendo las conferencias, y lunes, martes y miércoles no traes tu Biblia, no tienes apuntado ahí palabras en el original, en griego, libretas con estudios, no eres un discípulo y siempre vas a vivir bajo una cárcel de ignorancia porque no has conocido la verdad. No basta tener la salvación, necesitamos conocer la verdad de todo. La verdad es lo que es el matrimonio, cómo se trata a los hijos, la verdad es la política, la verdad de todo. Y eso solamente el Espíritu Santo nos los puede dar y se los da a los que son discípulos. Y ya nos vamos, el mundo ya llegó a un punto donde adiós Toluca, adiós mundo cruel, ya nunca te veré, como dice la canción. Aquí en el capítulo 17 del Apocalipsis, donde se describe un sistema religioso que va a absorber a todas las religiones, como actualmente ya estamos viendo su desarrollo, su desenvolvimiento, precisamente en la zona de Babilonia. Babilonia en la Biblia comienza desde el capítulo 8, 10 del Génesis, y ahí tenemos el primer rebelde que levantó la torre de Babel, Nimrod. Y hemos visto ya que desde Babilonia hasta nuestros días siempre ha sido el proyecto satánico, porque detrás de los gobernantes, detrás de los líderes, a través de toda la historia de los imperios, detrás de Aníbal, de Alejandro el Magno, de Napoleón Bonaparte, de Saddam Hussein, de Calígula, de Gengis Khan, de José Stalin, de Lenin, el líder que tú me quieras mencionar, siempre hay influencias detrás de estos líderes que han llevado a la humanidad a un caos, a un derramamiento de sangre, a crueldad insospechada, inusitada, porque es como la Biblia nos muestra que opera el mundo. Y cuando nosotros vivimos un mundo donde no sabemos qué está pasando, ¿quién será el culpable como ahorita en Israel? Algo nos están diciendo, Estados Unidos porque quiere la guerra, Irán porque quiere impedir que se una con Arabia Saudita, o tal vez porque quieren desviar la atención de Ucrania para que China invada Taiwán y para que Corea del Norte bombardee Corea del Sur. O sea, hay muchas especulaciones detrás de lo que pasa en el mundo. Pero cuando venimos a la Biblia, Dios le ha placido que nosotros no estemos en tinieblas. Eso es lo más maravilloso. No somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Y Dios quiere que tú abras los ojos y que comprendas que lo que está pasando en el mundo tiene una razón de ser. Hay una ley física que dice todo efecto tiene una causa. No hay absolutamente nada que esté pasando en el mundo que digas es coincidencia o fue accidental. No, no y no. Forma parte de una pieza del rompecabezas que va a llevar al mundo a su final, tal como la Biblia lo escribió, lo profetizó, lo anticipó hace más de 2500 años. Así que en este libro se describe todo esto, pero en el versículo 8 y 9 del capítulo 17 del Apocalipsis
estos versículos nos interesan mucho para esta conferencia. Véanla, óiganlas por favor. Hemos dado tanta información como no se imaginan acerca de la Biblia, de lo que está pasando, pero principalmente de la persona del anticristo, que es la bestia que sube del abismo en Apocalipsis 11, versículo 7. Pero vean ustedes que esto es lo más importante de toda esta conferencia. La bestia, o sea, la Biblia nos da la interpretación de todos los símbolos que existen. La bestia que has visto, se le dice al apóstol Juan, era, o sea, cuando Juan escribe el Apocalipsis, esta bestia, que los que ya han seguido la serie, es un principado satánico, porque el anticristo no es la bestia es un principado que surge del abismo, y en el abismo no hay seres humanos. El abismo es la prisión de los demonios y de los principados satánicos, y el infierno es la prisión de las almas humanas que están esperando resucitar para presentarse al juicio final del gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11 al 15. Apúntalo, por lo menos. Entonces, cuando hablamos nosotros del abismo, sabemos que dice que saldrá del abismo la bestia que va a entrar a la persona del anticristo, que es un principado satánico, porque la Biblia nos explica en Efesios 6:12 que hay autoridades espirituales, principados, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Entonces, Lucifer es el jefe de jefes, el comandante en jefe. Debajo de Lucifer están todos los príncipes, y todos estos príncipes tienen a su cargo comisionados cada nación del mundo entero. Todo esto ya lo vimos en las conferencias pasadas. Entonces, cada principado en los imperios asirio, egipcio, babilonio, los medos persas, los griegos, los romanos, en cada imperio del pasado ha habido un principado, de acuerdo lo vimos a Daniel capítulo 10, que se encarga de influir en estos gobernantes, en estos zares, dictadores, como les querramos llamar, reyes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Juan escribe el Apocalipsis, se le explica quién es la bestia que sube del abismo, que está en Apocalipsis 11, versículo 7. Era, o sea, no existía en el tiempo de Juan. Me voy en un despacio para que entiendan. En otras palabras, en los tiempos de Juan, hace 2000 años, este principado satánico había ocupado una posición, un rango de autoridad, tal vez en los imperios anteriores al romano. Y antes del imperio romano, primero fue el imperio de Egipto, asirio, babilonio, medo-persa y griego. Al griego le siguió el imperio romano. Entonces, la bestia o el principado que va a entrar a la persona del anticristo y le va a dotar de poderes sobrenaturales, de inteligencia diabólica, de milagros, etcétera, etcétera, va a ser un principado que en los primeros 5 imperios ocupó la posición de supremacía de alguno de estos imperios. ¿Cuál será? Lo vamos a ver, porque hasta estos momentos todavía no he revelado de qué imperio la bestia va a surgir. Y esto es clarísimo en la Biblia, como lo vamos a ver. Entonces le dice el ángel, la bestia era, o sea, en tiempos de Juan, no estaba existiendo en el mundo. Estaba en el abismo, encerrado. ¿Me van siguiendo? Y no es, en el tiempo de Juan no estaba operando este principado satánico, y está para subir del abismo. O sea, esto ya es futuro, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Muy bien. Entonces, no cabe duda que la bestia que sube del abismo representa un principado satánico sobrenatural
y no un espíritu humano. El anticristo será la mezcla de lo espiritual, sobrenatural, con lo humano. El anticristo será una persona como tú y como yo, no es una computadora como se ha especulado. Otros decían que era las Naciones Unidas o que era etcétera, etcétera. No puede ser más que un ser humano, porque en el capítulo 20 del Apocalipsis se menciona que va a ser echado en el lago de fuego con el falso profeta y con Satanás. Entonces el anticristo tiene que ser un ser humano, porque no metes a una computadora, ¿verdad?, ni a una inteligencia artificial al lago de fuego. Entonces todo esto comienza a desenmarañarnos, todas las especulaciones que hemos oído con la inteligencia artificial, que va a ser un robot, etcétera, etcétera, puras barbaridades, porque la imaginación del ser humano pues es muy grande. Como dijo Jesucristo, remontémonos a la palabra de Dios. Entonces el anticristo va a ser una mezcla de un principado satánico, y el anticristo va a nacer como todos nosotros y tal vez a los 30 años de edad, porque va a imitar todo lo que hizo Cristo, y el falso profeta todo lo que hizo el Espíritu Santo. Es la Trinidad diabólica: Satanás, el anticristo y el falso profeta. La Trinidad diabólica. Él todo lo imita, todo lo pervierte, todo lo echa a perder. Este espíritu sobrenatural del principado satánico, encarnado en el anticristo, actuará como un gobernante satánico bajo la influencia de Satanás, dominando al anticristo, dotándole de poderes que no son del anticristo, energetizándole como rey sobre el octavo y final imperio de los últimos tiempos. Aquí voy a tener otra vez que explicar esto. En Apocalipsis 17, versículo 9, el Espíritu Santo continúa explicando el misterio de las 7 cabezas de la bestia y de los 10 cuernos. Y dice así: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Pongan atención: egipcio, asirio, imperios, babilonio, medo-persa, griego y romano. Asiria, Egipto, Asiria, Medo-Persia, Babilonia, Medo-Persas y el 6º romano. El 6º imperio en toda la Biblia fue el imperio romano. Estas 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Sigan con mucha atención esto. 5 de ellos han caído. En tiempos de Juan cayó Asiria, Egipto, Babilonia, los medos persas y el imperio griego. 5 que representan las cabezas de Satanás. Estos 5 imperios, estas 5 cabezas ya cayeron, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído y el otro no ha venido. El que sigue, ¿verdad? El que sigue es el 7º gobierno, que está a punto de conformarse política, económica y militarmente en el mundo, que se llama el gobierno del anticristo, que estará formado por los 10 cuernos. Por los 10 cuernos. La bestia tenía 7 cabezas, 7 imperios, y los 10 cuernos aparecen hasta que el anticristo aparezca. Esto lo explica Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11 y Daniel capítulo 12. Todo esto ya lo vimos detalladamente. Entonces, estos 10 cuernos representan también en Daniel 2 los dedos de la estatua del rey Nabucodonosor, del sueño que tuvo, porque representan todos los gobiernos mundiales que habría desde hace 2600 años hasta Jesucristo. Qué maravillosa es la Biblia. Desde que salió el comunismo y el socialismo y Rusia y China, ninguna de estas naciones va a gobernar el mundo, de acuerdo a la Biblia. Ahorita hay una élite
gobernando el mundo, que se juntan en Davos, Suiza, encabezados por un hombre llamado Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial. Y cada año se reúnen ellos con estadistas, con politólogos, con filósofos, con expresidentes, de todo tipo de personas. Ahí está Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. Ahí está tu padrino Bill Gates, el padrino de las vacunas. Ahí está George Soros. Ahí se encuentran todos estos hombres multitrillonarios que son los que actualmente están manejando la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Bajo el miedo controlas a cualquier ser humano. Son 7 reyes, versículo 10, 5 de ellos han caído, repito, los asirios, los egipcios, los babilonios, los medos persas y los griegos. Y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y aquí me detengo. ¿Quién es el que falta? El gobierno del anticristo. Va a ser el penúltimo imperio. ¿Qué va a suceder para que surja el anticristo? De acuerdo a Daniel 2 y Daniel 7 y Daniel 8 principalmente, que ya tiene muchos detalles que lo examinamos, se tienen que juntar 5 naciones del Medio Oriente, qué interesante, y 5 naciones de Europa. ¿Por qué tienen que ser 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente? Porque las piernas de la visión del capítulo 2 de Daniel, la cabeza era Babilonia, Irak, Siria, los brazos, los medos persas, Irán, la cintura, Grecia, y las piernas representan al Imperio Romano, porque el Imperio Romano se dividió 1585 aproximadamente en el Imperio Oriental, que fue Constantinopla, y quedó con Roma, que se eliminó antes. El que duró más tiempo fue el imperio que estaba en el lado del Oriente. Entonces se dividieron las 2 piernas en el Occidente y en el Oriente, Roma y Turquía actual, que es Constantinopla o era Constantinopla. Entonces, de acuerdo, hay 5 dedos de un lado y 5 dedos de otro lado, Occidente y el Oriente. Se tienen que juntar 5 naciones de Europa, que ya sabemos cuáles son, y 5 del Medio Oriente, que ya sabemos cuáles son. Y es interesante que desde la guerra de Ucrania, Europa comenzó a llegarle el agua hasta el cuello. Rusia le estaba cerrando el gas, porque Europa depende el 65% del gas de Rusia a través del gasoducto Nord Stream. Ya construyeron otro que llega hasta Estocolmo y Suecia, países escandinavos, y que mismo Estados Unidos lo voló y lo detonó. Ya lo explicamos en otras conferencias por qué lo hizo, pero ahora se encuentra Europa sumergida en el caos económico. Porque el grano que venía de Ucrania y el gas que venía de Rusia y Estados Unidos, pues ya lo ven como un tigre de papel. ¿Y qué está haciendo Europa, verdad? Buscando ayuda con Alemania. Alemania es la única nación junto a Francia que están sobreviviendo Europa. Están sobreviviendo porque el Fondo Económico Mundial no tiene dinero ya para sacar ni a España, ni a Portugal, ni a Italia, ni a Grecia del caos económico y de la migración espantosa que está sufriendo Europa de musulmanes. ¿Qué quiero decirles? En 5 años Europa es un continente musulmán, porque los europeos ya no quieren tener hijos. Europa es un país viejo. Los europeos ya son personas más de la tercera edad, están de la 4ª edad. Y los jóvenes no quieren tener hijos ya. Y los musulmanes, por cada europeo que nace, nacen 7 musulmanes. O sea, la propagación del mundo islámico es aterrador en Europa. En Inglaterra, la presidenta municipal de Londres es musulmana. Hay ahora más musulmanes en Francia y en Alemania, principalmente en las 2 naciones que sobreviven, hay más musulmanes, donde ya no hay ninguna iglesia católica en Europa. Y las que hay por cada iglesia católica se están convirtiendo en mezquitas. Hay más mezquitas ahorita en 2023
Hay más mezquitas musulmanas en Europa que iglesias cristianas o que iglesias católicas. Para que tengamos una idea de cómo está el mundo. Y Europa tenía que llegar a este punto para que de estas circunstancias, auxilio. ¿A quién le van a pedir auxilio? Al Medio Oriente. Porque ayúdenos, porque en Medio Oriente está el petróleo. Irak, Arabia Saudita e Irán tienen el 65% de las reservas petroleras del mundo. 3 naciones en el Medio Oriente, ya se les comienza a ustedes a aclarar el panorama, contienen el 65% de las reservas petroleras del mundo. ¿Y qué hace el mundo? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace Rusia? ¿Qué hace China? Cuando ven la burbuja o la manzana de la discordia en el Medio Oriente, todo mundo quiere algo del pastel. Quiere Medio Oriente, quiere Rusia estar en el Medio Oriente controlándolo. Putin quiere controlar el Medio Oriente. China quiere controlar el Medio Oriente. Estados Unidos brincó a Ucrania para poder brincar a Rusia, que ya no ha podido ni va a poder, para poder de ahí brincar al Medio Oriente. Porque ya Estados Unidos, con la única nación democrática que existe, que es Israel, y con este problema ahorita, no va a poder jamás Estados Unidos, por eso no aparecen las profecías bíblicas, controlar el Medio Oriente. Y quedan solamente Rusia y China para poder ver quién reparte el pastel. Y esto es lo que está pasando en el mundo actualmente, es una ambición de controlar el mundo. El que controle el Medio Oriente, controle el mundo. Y qué interesante que la única nación que se opone a que ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos entre al Medio Oriente es Israel. Es la única nación que está impidiendo que la agencia global y los globalistas controlen el Medio Oriente. Mientras Israel esté ahí, ninguna nación controlará el Medio Oriente. No lo van a permitir. Y como dijo Netanyahu, si somos amenazados a un grado tal en la que realmente nos manden una bomba nuclear a Israel, cosa que no va a pasar bíblicamente, porque cuando venga Cristo va a poner sus pies en el Monte de los Olivos. Eso nos garantiza que es indestructible. Nadie de aquí a que venga Cristo, nadie le podrá hacer daño a Israel. Ya, ¿por qué Dios cogió a Israel? Es otra conferencia, que ya también la tuvimos. Entonces, esto es muy importante, interesante, porque dijo Netanyahu, si somos amenazados a un grado que nos sintamos arrinconados, vamos a hacer, se llama la operación Sansón. ¿Por qué recurrió a Sansón en el libro de los jueces? ¿Se acuerdan de Sansón? Le decían el Rambo del Antiguo Testamento. Pero Sansón no estaba fuerte por pesas, ni porque tenía así Arnold Schwarzenegger, un cuerpo de atlético, ¿verdad? Simplemente pues era una persona flaquita como tú y como yo, pero venía el Espíritu Santo para que la fuerza no fuera de él, y él era el Espíritu Santo el que le dotaba de fuerzas sobrenaturales. Entonces Sansón no cumplió con matar a los filisteos, se metió con una mujer Dalila. ¿Ya saben lo que significa Dalila? La que debilita a los hombres. Ándale. Como dice, le escribió Salomón, ¿verdad? Una mujer puede debilitar, debilitó a David, debilitó a Sansón y debilitó a Salomón. Una mujer fue suficiente para acabar con los 3 más grandes hombres del Antiguo Testamento. La que debilita. Una mujer que no es tuya, que Dios no te ha traído, es capaz de hundirte y que toques fondo. Cuidado, varones. Entonces Sansón lo agarran los filisteos, viene Dalila, venga aquí mi nene, aquí chencheche, aquí chencheche, a ver, le voy a hacer caricitas en su pelito, etcétera, etcétera. Sí, mi amor. Y mientras dormía el menso de Sansón, los filisteos estaban puestos de acuerdo y sabían que en su pelo estaba el símbolo de su fuerza. Y agarró a Dalila y mamá que le corta todas las trenzas. Y cuando abrió Sansón y vio a los filisteos y quiso luchar con ellos, se dio cuenta que ya no podía. Y dice la Biblia, no sabía que el Espíritu Santo lo había abandonado. No jugamos con Dios, ni nos podemos burlar de Dios. Entonces lo agarraron preso, lo iban al circo, le quemaron los ojos
Y ya en esa condición Sansón, en el circo de los filisteos, le dijo: Dios, te pido por último lugar en mi vida, que lo que no hice en la vida lo haga actualmente. Concédeme esto en tu misericordia. Entonces le pidió a un muchacho que lo llevara a las 2 columnas que sostenían el templo filisteo. Entonces Sansón puso una mano en una y puso la mano en otra, y en el nombre de Jesús, ¿verdad?, dijo: voy a derribar esto que derriba y mató a todos los filisteos que estaban llenando el teatro, que nunca mató en la vida. Por eso Netanyahu le llama Operación Sansón. Dice: si nos atacan, nos morimos junto con ellos. Usamos la bomba nuclear. Cosa que no va a suceder, repito, porque Israel va a estar completamente sano y salvo hasta la venida de Jesucristo. Ahora bien, los imperios y los reinos de este mundo, repito, para que esta información solamente nos las da la Biblia. Ningún estadista, filósofo, ciencias políticas, politólogo, nadie te puede, psiquiatra, ningún ser humano sin la información que Dios nos ha dejado en la Biblia, ni siquiera se puede imaginar ni entender la dimensión espiritual que nos rodea. Por eso dicen Juan 14, cuando venga el Espíritu Santo, Él, escúchame Pancho, Carlos, Carmelita, Él te va a guiar a toda la verdad. Mientras tú no tengas al Espíritu de Dios, estás en tinieblas. Serás muy inteligente. Tengo 5 premios Nobel en literatura y en medicina. Dime lo que quieras, pero en el área espiritual eres un ciego, pobre, desnudo delante de Dios. No conoces nada absolutamente de lo que pasa en el mundo, ni alrededor, ni lo que te va a pasar si no te arrepientes en esta mañana y le entregas tu vida a Jesucristo. Entonces, este poder sobrenatural actúa en todos. Vayamos rápido a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Y veamos el resultado de la influencia de estos poderes, de estos principados, bajo las órdenes de Lucifer, en el reino de las tinieblas, que tienen sobre la humanidad. Daniel 10, 12 y 13. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. ¿A quién le está hablando Daniel? El ángel Gabriel. ¿Quién es el ángel Gabriel? 600 años después de Daniel, fue el ángel que se le apareció a la Virgen María. En Lucas y Mateo. Y fue el que le dijo a María: María, no temas, te vas a embarazar, pero no va a ser José. No tengas miedo. Se le apareció a José. José, tu esposa, le va a comenzar a crecer la pancita. Pero no temas, no creas que cometió adulterio, porque el santo ser que va a ser engendrado dentro de María, le dijo, será engendrado por el Espíritu de Dios. Pero como el Mesías tenía que nacer de género masculino y los hombres tenemos el cromosoma Y que no tienen las mujeres, entonces Dios fertilizó el óvulo de María implantando el cromosoma Y para que el Mesías naciera del género masculino, Jesucristo. Y no le pusieron José y María nombre, no, fue Dios el que dijo: se llamará Yeshua, Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados, que significa el Salvador. Entonces ese mismo ángel es el que está aquí 600 años antes con Daniel, y en el versículo 13 le dice y le explica a Daniel: el príncipe del reino de Persia. No está hablando de un príncipe terrenal, pongan atención. Se me opuso durante 21 días. Imagínense un príncipe terrenal oponiéndose a un ángel. No, había una guerra cósmica en el cielo que Dios había mandado para traerle la respuesta a Daniel, pero este principado satánico se atravesó y trató de impedir que el mensaje de Dios llegara a Daniel. Y entonces Gabriel le explica este conflicto espiritual a Daniel. Se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel. ¿Quién es Miguel? El arcángel más grande de los billones de ángeles
que tiene Dios en el universo. Es el arcángel que además tiene como comisión cuidar a la nación de Israel. Es el arcángel encargado de cuidar a la nación de Israel. Mientras los gobernantes de Israel, ¿verdad?, se sometan al Señor. Mientras esté Netanyahu, hay probabilidades porque él cree en la Biblia y cree en el cristianismo. Y esta es la guerra que ha venido contra él. Las reformas judiciales lo dieron hace 1 o 2 semanas contra Netanyahu, más de 100,000 personas juntándose, o sea, y que aquí está el mundo de los palestinos y Hezbollah y los grupos terroristas. Míralos cómo se destruyen, quieren derribar a Netanyahu, maten a Netanyahu, sáquenlo aquí. ¿Quién creen ustedes que estaba alborotando el gallinero? ¿Quién estaba detrás de todas esas miles de personas abajo de Netanyahu? Pues claro que Lucifer, porque mientras esté él no van a poder lograr su meta, la agencia global. Y además no pueden, porque mientras esté él tampoco van a permitir que se hagan 2 estados dentro de Israel, el estado palestino y el estado de Israel. Entonces, por todas las cosas del mundo van a tratar de sacar a Netanyahu. Y si lo sacan, que así va a ser, se viene sobre Israel el mundo. Porque en Israel será la 3ª guerra mundial. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, será la mecha que prenda la guerra del Armagedón, de acuerdo a Apocalipsis 16, del 12 al 16. Entonces, este príncipe se opuso, ¿y de dónde era? De Persia. Ya saben quién es Persia actualmente, ¿no? ¿O no? Irán. Acuérdense que en 1979 se le cambia el nombre de Persia a la República Islámica de Irán. Entonces, las naciones que aparecen en el Antiguo Testamento, geográficamente sabemos quiénes somos, quiénes son, y a través del tiempo nos damos cuenta de cómo se repartió el Medio Oriente después de la Primera Guerra Mundial, y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los ingleses tuvieron que salir, sacaron primero al Imperio Otomano Turco y después los franceses, y el Medio Oriente, tal como se encuentra ahorita, Jordania, Cisjordania, el Líbano, Egipto, Siria, etcétera, etcétera, fue repartido por Francia y por Inglaterra y las Naciones Unidas. Entonces, vemos claramente de qué forma Miguel actúa en el Antiguo Testamento. Veamos ahora los versículos 20 y 21 del mismo capítulo 2 de Daniel. Me dijo, ¿sabes por qué he venido? O sea, el ángel está diciendo a Daniel, y le dice el ángel Gabriel, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Primero se le opuso, ¿verdad?, el príncipe de Reina, el príncipe persa, que era Irán, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Daniel ahorita, medo-persa, o sea, lo que es Irán actualmente, tiene una potestad espiritual, un principado, pero está profetizado que ningún imperio dura muchos años. Cuando termine el imperio medo-persa, y esto lo comprueba y lo corrobora la historia secular, viene el imperio griego, tal como sucedió en la historia. Señores historiadores que nos visitan, la Biblia es la historia escrita por Dios en adelantado, demostrando que solamente la inspiración puede ser de Dios. Dios escribe toda la historia desde el Adán hasta el Apocalipsis, tal como va a suceder. Dichosos los que escudriñan las Escrituras. Tendrán una paz que sobrepasa el entendimiento. Vendrá el príncipe de Grecia y entonces te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe, o sea, el príncipe de ustedes, de los judíos. Esto es muy importante porque cuando comenzamos a comprender cómo funciona el mundo, quién está detrás del mundo, comenzamos a entender cosas que no entendíamos anteriormente. ¿Qué dice Efesios 6:12 en el Nuevo Testamento? Se los dan de memoria a todos los cristianos, Efesios 6:12. Los que comienzan a ver la vida me doy cuenta que no se la supieron, que no lo han memorizado, ¿verdad? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por favor, cristiano, no es el Espíritu Santo,
Recuerda, dice Pablo, les voy a revelar algo. Nuestra lucha no es contra tu suegra, ni contra los comunistas, ni contra los palestinos, ni contra estos. Todo lo que pasa acá, no confundas. Aquí abajo no son los enemigos, son los que se encuentran detrás de esas personas. No es tu suegra la que te quiere matar. No es el comunismo la ideología que quiere acabar con el mundo. ¿Quién está detrás de esas ideologías? Detrás de personas, detrás de movimientos, detrás de sociedades secretas. ¿Quiénes se encuentran de ellos? Huestes espirituales, entidades espirituales que manejan a esas personas para hacernos daño o para hacerte a ti daño personalmente. No es tu vecino que a las 12 de la noche tengas una reunión de oración y ahí está la música, pero a todo lo que da, ¿verdad? Y llegas tú, ¡ay, te voy a dar balazos! No, en ese momento ya sabes que no es la lucha contra él. Mi amor, vamos a orar, vamos a meternos al cuarto. Padre, en nombre de Cristo Jesús, reprendemos todos los demonios que están causando a don Pancho, mi vecino, para quitarnos la paz. Saben que estamos orando en el nombre de Jesús y se van. Y se acaba la música. Cuando comienzas a operar y crees, ¿de veras crees la Biblia? ¿Y por qué no actúas de esta manera? ¿Por qué vas y le golpeas la puerta? ¿O por qué te quieres vengar de las personas? Tus enemigos, ora por ellos. Y cuando tú oras por ellos, ascuas de fuego amontonas. Cuando Dios ve que tú perdonas a alguien que te ha hecho daño y le dices, Señor, yo quiero vivir libre, porque mientras no perdones, ahí traes a Juanito, que a lo mejor te violó cuando eras niña, y a donde quiera que vas, ahí viene Juanito. Hace 15 años traes a Juanito por acá en tu corazón, y feo, y él me hizo daño, etcétera, etcétera, y te ha amargado la vida, te ha impedido proyectarte, tu pasado te impide tu presente, y tu presente te impide proyectarte hacia el futuro. ¿Por qué? Por el rencor. Una persona rencorosa es una persona envenenada. Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Cuidado de la amargura, porque dejas de alcanzar la gracia de Dios, pero tú perdonas y en ese momento Dios actúa, porque sin fe, cuando Dios ve que hace lo que Él te dice y que crees que el mundo espiritual se gana a través de la oración, entonces Dios le permite actuar a tu favor. Bueno, en penúltimo lugar, veamos claramente, ¿verdad?, que esta guerra, que es muy importante, este punto es el más importante, yo creo que de todos, comienza desde el Nuevo Testamento genéticamente. Toda la historia del ser humano y de la Biblia es una guerra genética. Génesis 3:15. Adán y Eva se rebelan contra Dios. Ven para acá, Satanás, venga para acá, Dancito, y Evita, venga para acá, nenes. Dice Dios, tu semilla, sigan con cuidado esto, Génesis 3:15, también se los dan de memoria. Le dice a Satanás, tu semilla va a hacer tropezar a la semilla de la mujer. Y tu semilla, le dice a Eva, va a herir en la cabeza a la semilla de Satanás. Lo interesante de esto es que la palabra semilla en el hebreo es la palabra, apúntalo, sera, con Z, tal como suena, sera. Y se tradujo descendencia, linaje o muchas veces genealogías. Vamos a ver. Satanás, ven para acá. Tu esperma ¿Satanás tiene esperma? No te pelees conmigo, ¿eh? Aquí está la palabra. Tu esperma va a hacer tropezar, o sea, Satanás, vas a tener una descendencia. ¿Satanás va a tener una descendencia? ¿Un linaje que va a salir de él? Vas a tropezar la semilla de la mujer. Otra incógnita. ¿La mujer no tiene semilla? La semilla la tenemos nosotros. La mujer es la receptora del esperma masculino. Mi papá
manda su esperma, fertiliza el óvulo de mi mamá, el esperma de mi papá, trae 23 cromosomas con toda la herencia genética que viene de mi papá, de los bisabuelos, tatarabuelos de mi papá, desde Adán, y de mi mamá viene toda la descendencia de mi mamacita, de todos sus tatarabuelos, y toda esa descendencia de los dos se junta en una cigote de 46 cromosomas, y en el momento de la fertilización, ahí, Salmo 139, Dios dice que comienza la vida. Señores, médicos clínicamente que escuchan, ginecólogos, etcétera, etcétera, es a la semana, es al mes, porque ahora ya se declaró que el primer mes se puede hasta matar el feto. Entonces el ser humano se cree Dios, y es el momento de la fertilización, cuando se junta el esperma de mi papá y el óvulo de mi mamá, y viene la fertilización. En ese momento potencialmente somos ya seres humanos. Nada nos falta absolutamente, porque desde ese momento comienza el páncreas, el hígado, el estómago a desarrollarse, y ahí está todo el ser humano en los 9 meses dentro del vientre de una mujer, ya desde el momento de la fertilización. Ahí Dios considera la vida, y lo dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, escribe el rey David, hace 3000 años. Señores médicos que nos acompañan. Entonces, si la mujer no es la que trae la semilla, ¿qué quiso decir Dios? Oye, te equivocaste. Moisés escribió el Génesis. Oye, Moisés, ¿estás seguro que escribiste bien Génesis 3:15? Sí, estoy seguro, porque los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos. Entonces, queda la duda. Si la mujer no es la que trae la semilla, ¿por qué Dios dice eso? Pasan aproximadamente 2000 años o 3000 años, y viene otra revelación a Isaías. Dejan en expectativa a Dios al mundo, porque ni siquiera se preguntaban por qué no conocían la genética. Y a Isaías le dice el Espíritu Santo, una virgen concebirá. Todavía se hace más difícil la revelación. ¿Cómo que una virgen? Primero que tiene la mujer la semilla, y ahora que una virgen, espérame tantito, si es virgen, ¿cómo puede parir? Entonces ya no es virgen, pero la Biblia dice una virgen es la que va a parir al Mesías. Y cuando ya viene 4000 años después el ángel Gabriel y le dice a María, tu semilla no la pone José ni nadie. O sea, se profetizó desde Génesis 3:15 que el nacimiento del Mesías sería milagroso. Entraría al mundo sobrenaturalmente, no como tú y yo venimos al mundo por la semilla de papá y la semilla y el óvulo de mamá. El Mesías tenía que nacer y entrar al mundo de manera sobrenatural. Esto es maravilloso, porque hasta 1954 se descubre el ADN, hasta el siglo pasado, y hasta entonces entendemos por qué José, Virgen del Socorro, no tuvo relaciones con María. ¿Qué acaso el pecado del sexo? No, no es que haya sido pecado el sexo, es que a través de los genes traemos hereditariamente el pecado. Romanos 5:2, el pecado entró al mundo por un hombre y vino la muerte, por cuanto la muerte pasó. O sea, Pablo hace 2000 años está diciendo que algo se transmitía a través de toda la humanidad, sin saber de microscopios, ni de genética, ni de biología, ni de nada, que algo se transmitía de generación en generación. Y así como heredamos el lunar de mi mamá, que está por acá, los ojos azules de mi papá, el carácter de mi abuela, etcétera, etcétera, heredamos características físicas desde hace quién sabe cuántos años. También heredamos características mentales y del alma. Es tan berrinchudo como su abuela. Y mira nomás los dientes que tiene dinosaurio, igual que su tío. Y así como la ciencia demuestra que somos el producto de herencias, la Biblia es el único libro, damas y caballeros, que nos revela que también heredamos una enfermedad espiritual. William Shakespeare le llamó el defecto trágico.
Sigmund Freud, el problema está en la mente. Carlos Marx, no, es lucha de clases. Si el proletariado derriba a la burguesía, las sociedades van a vivir más equitativamente y de una forma va a haber más paz. Y siempre el ser humano ha buscado, ¿qué es el problema del ser humano? ¿Cómo es posible que estos palestinos hayan agarrado a niños y los hayan masacrado? Ya saben que los tienen en jaulas, a niños de 3, 4 años, como si fueran animales. Entraban a las camionetas y les abrieron el vientre a las mujeres, sacándoles el bebé y tomando videos de ellos que ya hasta lo están censurando. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué los nazis hicieron eso con los campos de concentración? ¿Por qué Saddam Hussein, los hijos de Saddam Hussein, Uday y Vavai, entraban a las fiestas y agarraban a las niñas de 13, 14 años de edad, las violaban y después iban y mataban a la familia, los hijos de Saddam Hussein en Irak? ¿Por qué esa crueldad? O sea, ¿cómo puede llegar el hombre a una maldad tan grande? No te asustes, las Naciones Unidas están próximas a legalizar la pedofilia. El ser humano no es tan bueno como nos imaginábamos que éramos, ¿verdad? Y ante todas estas cosas que están sucediendo, echa abajo de que el hombre es más bueno que malo y que el hombre, ¿verdad? Que la maldad no existe. Y cuando abordamos la experiencia que nos rodea, nos damos cuenta, el ser humano tiene un problema gravísimo que se llama pecado. Y el único antídoto y la única medicina, de acuerdo a la Biblia, para la condición en la que tú naciste y en la que yo nací, es la sangre de Jesucristo. Qué interesante que la sangre signifique la vida y que ahora los médicos descubran que la salud de un cuerpo y la vida de un cuerpo se encuentra en la sangre, porque este líquido que circula desde la punta de los pies hasta la punta de mi cabeza, mientras yo como, bebo, transmite todas las vitaminas, minerales, todo esta es la sangre. Va a citarse un examen de sangre y a todas las enfermedades se pueden revelar en una biometría hemática en cualquier laboratorio. Qué interesante. Y cuando decimos la sangre de Cristo, estamos hablando de la vida de Cristo. Y la vida de Cristo es Cristo mismo quien quiere entrar a tu vida. Quiere entrar a tu vida. Quiere salvarte, quiere regenerarte, quiere darte un camino de nuevo, quiere despejarte las telarañas con las que nacimos y la maldad que está arraigada en lo más profundo de nuestro corazón. ¿No quisieras tú en esta tarde invitar a Jesús a tu vida? Inclinemos la cabeza. Señor, nuestro Padre y nuestro Dios, tu misericordia y tu paz sea con nosotros en esta mañana. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia inmarcesible reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Tal vez tengamos que pasar muchas pruebas del mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En esta mañana abre tu corazón, ahí desde donde tú te encuentras. Ustedes, los que nos ven a través de los medios masivos, las redes sociales, de la televisión, estás a lo mejor en la cárcel viendo este programa, en una sala de un dentista, de un médico, en tu casa. Cierra tus ojos y dile: Señor mío y Dios mío, ten misericordia de mi pecador. Reconozco que mi vida te ha ofendido y he sido un soberbio intelectual y espiritualmente. La soberbia me ha coronado creyendo que en este mundo podía encontrar la respuesta al problema de pecado que tengo. Ahora creo que en esa cruz tú pagaste con tu sangre por ello, y te pido, Señor Jesucristo, porque creo que vives, que entres a mi corazón en este instante como mi Dios y mi Salvador. Gracias por darme la vida eterna y porque el día de mi muerte moriré en paz,
sabiendo que vendrás a recogerme con tus ángeles para llevarme a la presencia de tu Padre por toda la eternidad. Amén. ¿Qué libro, verdad? A todos los medios de comunicación, YouTube, live stream, internet, las redes sociales que están ahorita sintonizando esta conferencia. Gracias por la tecnología del siglo XXI y por los avances en los que podemos a través de la ciencia transmitir a millones de personas en este momento esta conferencia. Todos ustedes los que traigan una Biblia en esta mañana, dice en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, la introducción a este maravilloso libro que vamos de una forma muy breve a desarrollar con los 4 jinetes del capítulo 6. Dice en Apocalipsis 1, versículo 3, dichoso y feliz, o bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Para muchos de ustedes, más cerca de lo que se imaginan. Y mucho. 1945, en el proyecto Manhattan, el doctor Henry Fermi y Oppenheimer, alemán, desarrollan la primer bomba atómica bombardeando el uranio 235 y se inicia la era nuclear. 1952 explota la primera bomba de hidrógeno. 1954 el primer satélite en el mundo lo lanza Rusia. 1969 llegamos a la Luna. Y 1970 en adelante, ¿qué nos sorprende? El internet, la época cibernética, los chips, iPhone, ahorita una computadora de un año y es obsoleta para el próximo año. Es impresionante la forma como el ser humano evolucionó tecnológica y científicamente en menos de 50 años. Y esto estaba profetizado por el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 4, que antes de que Cristo regresara, el conocimiento iba a aumentar. Ahora, cuando abrimos el libro del Apocalipsis, tenemos un libro que fue escrito hace 2000 años, damas y caballeros, con los descubrimientos científicos que manifiesta este libro, impresionantes a la luz y a la relevancia de los acontecimientos que nos rodean actualmente en el siglo XXI. Y nunca como en esta época, la gente había estado tan confundida, religiosa, política, filosóficamente, como en el siglo XXI. A pesar de que en el siglo XX se alcanzaron los más grandes descubrimientos y los más grandes avances tecnológicos, el siglo XX también fue el siglo donde más ateos surgieron. Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, el padre del comunismo, fascismo y nazismo, Richard Dawkins, Jean-Paul Sartre, Samuel Harris, Bertrand Russell, y todos estos hombres que se levantaron agrediendo el cristianismo, cuando antes de ellos los más grandes científicos y las más grandes mentes brillantes fueron cristianos, como Isaac Newton, como Pasteur, como Blaise Pascal, como Alberto Einstein, que mismo Einstein, aunque nunca aceptó ser cristiano, nunca jamás negó la existencia de una fuerza, de un creador que estaba detrás del universo. Pero llega el siglo XX con los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos y el hombre se ensoberbece contra Dios. Y lo único que hemos hecho ha sido el ridículo como administradores de Dios, porque estamos enfrentando una tercera guerra mundial a pesar de todos nuestros descubrimientos y nuestra supuesta tecnología que hemos alcanzado. La palabra Apocalipsis significa en el griego descorrer la cortina. Entonces, apocalipto es la palabra que usaban en el griego koiné
cuando por ejemplo cubrían una estatua, hagan de cuenta que cubrían la estatua de David, y cuando jalaban la cortina, quedaba al descubierto y la gente decía Apocalipto. Actualmente, cuando la exhibición de los mejores vehículos que hay en Ginebra, en Europa o en Alemania o en Francia, tiene el Lamborghini o la última producción del último Ferrari, los cubren, nadie sabe cómo es el diseño, se hace una cóctel y se juntan a todos los más grandes millonarios que puedan existir de diferentes empresas, y cuando quitan la cortina, el carro queda al descubierto, y correr la cortina se llama Apocalipto, o sea, Apocalipsis. Dios nos corre la cortina en este libro y nos permite asomarnos a una ventana de lo que nadie puede haber podido percibir más que a través del poder del Espíritu Santo. Dios nos permite asomarnos al futuro donde va a terminar la humanidad. Y esta es la razón por la cual se le llama el Apocalipsis. En inglés lo tradujeron literalmente con la palabra revelation, que es la revelación o el quitar algo o se descubre algo para que podamos ver el plan de Dios para aquellos que se consideran en esta mañana dichosos de escuchar estas palabras. En el capítulo 6 del libro del Apocalipsis encontramos los famosos 4 caballos. El autor de este libro fue el último de los apóstoles. Y esto lo digo enfáticamente porque ya no hay apóstoles. Existe el apostolado, pero no el oficio del apóstol que tuvieron los 12 hombres que siguieron a Cristo. Porque Pablo se considera como el último apóstol. Y Juan, siendo el último apóstol, muere a los 95 años de edad. Y después de Juan siguen los padres de la iglesia: Jerónimo, Tertuliano, Policarpo. Ninguno de ellos se adjudicó el nombre de apóstol y pasaron 2000 años sin que nadie pudiera atreverse a decir: pues soy apóstol, ¿verdad? Pero vivimos una época tan confundida donde han entrado al cristianismo tantas barbaridades y tantas herejías que la gente ya no sabe qué creer, qué es verdad y qué no es verdad. Y cuando llegamos a este punto de falta de discernimiento espiritual, es la campana más grande de alarma también de que realmente nos encontramos en la apostasía que se profetiza en la Biblia antes de que Cristo venga. La Biblia no profetiza ningún avivamiento antes de que Cristo venga. Va a haber remanentes en varias partes, pero no hay tal cosa como México para Cristo, o Guatemala para Cristo, o Argentina para Cristo. Esto no existe en la Biblia hasta el capítulo 22, cuando las naciones volverán otra vez a visitar y a hincarse y a confesar que Jesucristo es el Señor. Antes de que Cristo venga, el mundo irá de mal en peor. Sobre muchos cristianos resplandecerá la luz, pero el mundo será cubierto de tinieblas. Y la apostasía, que es el apartarse de las verdades de la Biblia, está a nuestro alrededor. El apóstol Juan, a los 90 años, está exiliado por el emperador Vespasiano romano en la isla de Patmos. Si ustedes van a Grecia, enfrente de Grecia o en medio está el mar Egeo, y todavía existe esta isla. Y hay visitas y tours para visitar la isla donde el apóstol Juan recibió esta revelación. Juan se encontraba completamente ya, tal vez valdría la pena haber sido cristiano, cargado de cadenas, porque los exiliados políticos en Roma les hacían ponerse la ropa y al llegar ahí nunca se las cambiaban. Morían en su excremento, en su orín. No podían cambiarse nada, y era la forma en que los torturaban para morir. Imagínense el apóstol Juan, que años antes estuvo en la cruz con la Virgen María, la Madre de Jesús, y María Magdalena, viendo al Señor morir. Ahora se encontraba a los 90 años de edad, tal vez preguntándose, ¿valió la pena o no valió la pena? Cuando el apóstol Juan en el capítulo 1 voltea y encuentra a una figura con los ojos como llama de fuego, con el pelo blanco como lino, con un cinturón fajado de oro sobre un vestido de lino y los pies refulgentes como el bronce. Juan, ante esta apariencia de esta entidad espiritual desconocida para él en ese momento, cae al suelo
Y se acerca esta figura detrás de él y le pone la mano y le dice: no temas. Yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno y tengo las llaves de la muerte. Escribe las cosas que son, las que van a ser y las que han sido. Y esto es lo que contiene los 22 capítulos de este libro maravilloso. Y cuando llegamos al capítulo 6, nos encontramos que 2600 años atrás, ahorita, en el libro de Daniel, hubo una profecía en el capítulo 9, versículo 24 al 27, que se llama las 70 semanas de Daniel. Damas y caballeros, la Biblia no es de interpretación privada. Nadie puede atreverse a decir: voy a enseñar Apocalipsis o voy a estudiar Apocalipsis sin conocer el libro de Daniel, ni entender las profecías de Daniel ni las de Ezequiel, porque la Biblia es la suma del conocimiento y los pensamientos de Dios. Y esta es la razón por la cual existen sectas. Que es una secta, es una agrupación de personas que sacan un versículo sin tener en cuenta el contexto ni los demás pasajes de la Biblia, desarrollan una verdad que la llevan a un extremo y se convierte en una herejía. Entonces es una herejía, es una verdad llevada al extremo. Y ese es el cuidado que debemos de tener, de trazar bien la palabra de verdad. El apóstol Daniel, el profeta Daniel, recibe una visión en el capítulo 7, 8 y 12 de su libro, y dice esta visión que Dios le da a Israel 490 años para terminar su programa con ellos. Se llama la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y entonces en el capítulo 9 de Daniel, y esto es impresionante a la luz de las matemáticas actuales, porque Dios le dice a Daniel: desde el momento en que salga la orden de la restauración de las murallas de Jerusalén y el templo hasta el Mesías, habrá 483 años. Véanlo, está en todas las Biblias, y exacta y matemáticamente, desde que se dio la orden, Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 4, por el rey Artajerjes, que se inicia la reconstrucción de Jerusalén, hasta Cristo son los 483 años que se profetizó 600 años antes que Jesús hiciera su aparición en el escenario mundial. Esto es increíble, porque esta exactitud solamente Dios la podría tener. Y el domingo de Ramos, cuando Cristo entra en un burrito a la ciudad de Jerusalén, lleno de lágrimas, diciéndole a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántos tiempo quise como la gallina juntar a los pollitos y tú no quisiste? No has conocido el tiempo de tu visitación. Y esas palabras de Cristo hace 2000 años son las palabras que te dice a ti en esta mañana. Muchos de ustedes en esta mañana Dios los está visitando. Dios te quiere visitar, Dios te quiere hablar, Dios te quiere decir que tú lo necesitas y que tú necesitas invitar a Cristo como tu Salvador. Pero es la forma como Dios trabaja con el tiempo. Entonces, 483 años se cumplieron, pero faltan 7 años para que se cumpla la profecía de los 490 años. Y el capítulo 6 de Apocalipsis al capítulo 19 son las semanas 70, o la última semana que se conoce en el Nuevo Testamento como la tribulación y la gran tribulación, donde la iglesia no puede estar ya. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros salgamos de este mundo y millones de personas vamos a desaparecer, tal vez mañana, tal vez ahorita saliendo, el mes que entra, el año que entra, no sé cuándo, pero cuando la iglesia desaparezca, entonces se van a abrir las puertas de la maldad. Dice en segunda Tesalonicenses 2 el apóstol Pablo que ahorita hay una fuerza que está deteniendo que la maldad no se desborde como debería desbordarse. Pero cuando la iglesia salga, se va a desbordar esta maldad como ustedes no se imaginan sobre el mundo. Y si ahorita creemos que ya está descompuesto el mundo, imagínense ustedes en los 7 años que faltan, en la última semana de la profecía de Daniel, cómo va a estar el mundo cuando van a caer meteoros, va a haber terremotos, tsunamis, se va a abrir la puerta a todos los demonios del infierno que se encuentran, en el abismo, los ángeles caídos que están atados en el Tartarus, y bueno, va a ser una devastación impresionante en el mundo, que el mundo va a quedarse completamente azorado, pero la iglesia ya no va a estar en este tiempo aquí sobre la tierra.
Entonces, en el capítulo 6, comenzamos con los juicios, que son los 4 jinetes del Apocalipsis. Y dice la Biblia que cuando el Cordero abrió uno de los sellos, versículo 1, oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Notemos nosotros que este personaje en un caballo blanco que inicia la semana 70 de Daniel, o el inicio de la tribulación, es la figura de un personaje donde no tiene flechas en su arco. En otras palabras, cuando vemos otros pasajes de la Biblia, encontramos que este personaje, que se le conoce en la Biblia como el último futuro dictador mundial, conocido en el libro de Daniel como el pequeño cuerno, conocido por el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, como el anticristo, y conocido por Juan en el Apocalipsis como la bestia, se le llama el anticristo o el último dictador mundial. Si nosotros vemos la historia y recordamos a Adolfo Hitler, Benito Mussolini, José Stalin, todos los grandes dictadores, ¿cómo entraron al poder? Bueno, en 1936-37, Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Se encontraba en un caos tremendo, el orgullo alemán estaba aplastado completamente, y surge una voz en 1937-38, cuando es elegido democráticamente Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler, como todo líder populista, promete hacer de Alemania la mejor nación de Europa y del mundo. Hitler saca a los comunistas de Alemania, Hitler levanta todas las fábricas de Alemania, Hitler crea el famoso Volkswagen, que significa el carro del pueblo, y el pueblo está feliz. Pero detrás de esta cortina, de este maquillaje, que casi siempre es detrás de casi todos los políticos, se encontraba una personalidad oscura de este hombre que hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el general MacArthur invade Normandía con los ingleses y sitian a Berlín, los rusos y las tropas de Stalin por el lado del este, y acaban también con los tanques de guerra de Italia de Mussolini, llegan a Berlín y se encuentran completamente sorprendidos de más de 6 millones de judíos que este hombre, no teniendo ningún problema con ellos, su problema era con Inglaterra, con Estados Unidos y con Rusia, y Japón, Italia y Alemania se unieron en contra de estas naciones. De repente se vuelve contra un grupo étnico de judíos que no tenían pistola, no tenían rifles, no tenían ni siquiera una nación donde vivir. ¿Qué fue lo que hizo que Hitler tuviera este odio? En México le llamamos odio jarocho, en contra de esta nación que era completamente indefensa e insignificante. ¿Cómo es que se voltea completamente de los ingleses, los americanos y los rusos y se vuelve para extinguir y erradicar completamente a este pueblo que en la Biblia Dios en su soberanía le concedió que a través de ellos viniera el Mesías, el Hijo de Dios? Una de las preguntas que casi siempre nos hacen en los seminarios teológicos es la siguiente: ¿qué acaso los judíos es un pueblo especial o son más consentidos que los árabes o con los palestinos? De ninguna manera. El hecho es que la ignorancia del plan de Dios hace que la gente se desvíe y comience a hablar cosas que no entiende. Dios desde el principio de la humanidad tenía que escoger un punto geográfico en el globo terráqueo para centrar en ese globo terráqueo, número uno, que a través de ese pueblo pudiera ese pueblo comenzar a través de los sumerios, de los egipcios, de los babilonios y de todas estas tribus y civilizaciones antiguas, dar testimonio de que Dios es uno solo. Fue el primer pueblo que comenzó a divulgar el monoteísmo, la nación de Israel, a través de Abraham y de las 12 tribus que Dios formó. La segunda razón es para que a través de ellos tuviéramos nosotros la Biblia. Y cuando alguien dice, ¿y por qué los judíos? ¿Y por qué no los mexicanos? Y si hubieran sido los mexicanos, los costarricenses o los ticos nos hubieran dicho, ¿y por qué no los ticos? ¿Y por qué no los españoles? La cuestión es que Dios es soberano. Y Dios escoge un pueblo precisamente para a través de ellos darnos el programa que gracias a ellos podemos tener. Pero voy a terminar.
Entonces los judíos nos dan las sagradas escrituras. Dice el capítulo 9 de Romanos, versículos 3 y 4, que a ellos se les dieron los pactos y a ellos se les dieron los mandamientos y las leyes civiles, las leyes de higiene y las leyes morales. No existe un código moral más grande en ninguna religión que los 10 mandamientos. Y se les enseña qué es lo que Dios dice que es inmoral y qué es moral, amoral a los ojos de Dios. Dios no nos deja, damas y caballeros, a que nosotros elijamos qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque nacimos desconectados de la vid. Y cuando una rama nace desconectada de la vid de un árbol, ¿qué produce? Nada. Y estamos tratando de producir fruto sin tener contacto con Dios. Y nuestro fruto ha sido un fruto podrido en casi 6,000 años de historia. Viene Jesucristo a unirnos a la vid, a decirnos cómo podemos conectarnos con la fuente de energía, cómo podemos recuperar la dignidad que tenemos como seres humanos de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y esa es la labor que Jesucristo viene a hacer del tercer cielo, a decirnos cómo podemos nosotros ir a Dios. Y Jesucristo lo dijo en Mateo 11, 27 al 28. Nadie conoce al Padre sino al Hijo, y el Hijo a quien se lo quiera revelar. Que dice la Biblia que no hay nadie que conozca a Dios. Tú te puedes irte allá a Chapultepec a practicar budismo zen y flor de loto y yoga y dime lo que tú quieras. No hay forma, de acuerdo a la Biblia, de conocer a Dios si antes no conoces a su Hijo. Porque es su Hijo el que vino a revelarnos al Padre. Y antes de que tú conozcas a Dios y tengas contacto con Dios, tienes que tener contacto primero con su Hijo Jesucristo. Y cuando tú oyes las palabras de Jesucristo y comienzas a seguirlo, Él nos conecta, Él nos abre la puerta, Él nos revela al Padre, entra a tu vida y comienzas a tener iluminación y entendimiento acerca de por qué naciste, de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos. La ciencia jamás nos podrá contestar estas 3 incógnitas que han permeado la filosofía desde hace 6,000 años. Porque para que la ciencia nos diga de dónde venimos, tiene que ser repetitivo. Si no es repetitivo, no es científico. Nadie nos puede decir quiénes somos. El pobre doctor Sigmund Freud lo intentó hace casi un siglo. Pues yo creo que el problema humano está en la mente. William Shakespeare es el defecto trágico. Karl Marx no es la lucha de clases. Y todos los líderes y todos han tratado de opinar por qué el hombre es autodestructivo, por qué estamos tan confundidos, por qué hay tanta corrupción, por qué hay tantas cosas dentro de nuestra alma que nos llevan a hacer cosas que no queremos hacer. Yo recuerdo cuando tenía 18 años que mi padre me lo dijo, yo también estuve en el alcoholismo. Mírate, Armando, ¿cómo estás? Y me acuerdo que le contesté a mi papá, papá, ¿y qué hago? Si me gusta el trago, pero es que te hace mal a la cirrosis y todo. Lo entiendo, el cigarro te hace mal y dice, este producto es nocivo. Pregúntale al que fuma, ¿por qué lo hace? ¿Por qué te estás autodestruyendo? Porque la Biblia dice que somos autodestructivos y necesitamos a Dios para podernos sacar, no alcohólicos anónimos, no marihuanos anónimos, no locos anónimos, sino la sangre de Jesucristo es la medicina que Dios nos da para poder sanar nuestra condición con la cual nacimos. Esta es la razón por la cual este hombre, el anticristo, voy a hablar más de esto hoy en la tarde, hoy en la conferencia en la tarde va a tratar sobre el tema del anticristo, lo vamos a ampliar más, pero vemos que cuando comience la tribulación, el anticristo va a surgir, escúchenme muy bien con mucho cuidado, de acuerdo a la Biblia, 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente se van a unir para formar una confederación política que representan los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor y los 10 cuernos en Apocalipsis 17, que es el último gobierno que el anticristo va a formar. En otras palabras, no le creas a nadie, no se metan a internet ni a YouTube de tantas mentiras que hay. Que el anticristo iba a ser el pobre de Obama. Ahora dice que también el güero Trump va a ser el anticristo, que es el Papa, que el príncipe Felipe de España, que los reyes de Holanda, bueno, hasta el esposo de la reina Isabel en Inglaterra algún tiempo lo que tacharon como el anticristo. Nadie puede saber quién es el anticristo, nadie.
hasta que no oigamos, se juntaron 5 naciones de Europa y 5 naciones de Medio Oriente que pertenecieron al antiguo imperio romano, lo cual desarrollaré también hoy en la tarde. Y cuando ellos se junten, ya que esté esta confederación política unida, de acuerdo a Daniel capítulo 7, de entre esos 10 reyes o 10 naciones surge el anticristo como un gobernante insignificante, por eso se le llama el cuerno pequeño. Entonces, cuando esto suceda, nosotros en esos días, o tal vez a las 24 horas, a los 48, desaparecemos del mundo. Ya no vamos a estar aquí. Tal vez ni quien lo quiera conocer. Pero este hombre va a entrar como entró Adolfo Hitler, con la paz, con la bandera blanca de la paz. Peace and love. Y el mundo le va a creer, el mundo va a ser engañado. A los 3 va a firmar un tratado con los árabes y los judíos. ¿Cuánto tiempo tiene desde 1948 que ningún político, ningún secretario de Estado norteamericano ni europeo ha podido celebrar un tratado de paz entre los judíos y los árabes? Lo intentó Bill Clinton, lo intentó Jimmy Carter, lo intentaron Henry Ford, lo intentaron todos los presidentes norteamericanos y todos han fracasado. El anticristo logrará lo que hace más de 65, 70 años la diplomacia y la política norteamericana no ha podido lograr. Él podrá lograr con poderes sobrenaturales que él va a manifestar, satánicos, que los árabes y los judíos en 7 años no se toquen y que puedan los judíos reconstruir su templo, pero a los 3 años y medio, Jesucristo dijo en Mateo 24, versículo 15, a los judíos, que cuando ellos vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás. Ay de las encintas y de las que críen en aquellos días. Oren porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Palabras de Jesús, Mateo 24, 15 en adelante, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vemos entonces que el primer caballo blanco representa a la figura del futuro dictador mundial, que así es como comienzan los últimos 7 años, donde Dios trata otra vez a Israel. Hay una teología herética que se llama la teología del reemplazo, que enseña que Dios ya acabó con los judíos y que la iglesia vino a tomar el lugar de Israel. Esto es antibíblico. Simplemente lee el capítulo 9, 10 y 11 del libro de Romanos. 3 capítulos dedica Pablo para enseñar que Dios puso en la banca, ahí están ahorita los del Barcelona en la banca, para cuando jueguen con el Real Madrid, ¿verdad?, le vuelvan a ganar. Entonces, están en la banca simplemente, pero cuando llega el momento en que se acaba el tiempo de la iglesia, los 2000 años aproximadamente que la iglesia tiene, que es la época de la gracia, Dios se vuelve a Israel otra vez. Y porque Dios no abandona, Dios es un Dios de pactos. Y Dios dice que Él no va a abandonar a su pueblo. Y Romanos 11, 25 y 26 dice que cuando Cristo venga, Israel será salvado. Y los árabes también que se conviertan a Él. Y los palestinos también. Y los musulmanes también. Dios es un Dios de todas las nacionalidades y de todas las tribus y de todas las etnias. Simplemente Él escoge a Israel para que ahorita los ojos del mundo se coloquen en Israel. Nada más. Pero no son los consentidos de Dios. Él tiene un programa para que podamos nosotros entender, al ver que regresaron en el 48, después de 2000 años que fueron exiliados a todas las naciones, y 700 años antes de Cristo por los asirios, las 10 tribus que fueron desaparecidas, Dios los regresa el 14 de mayo de 1948. Ante los ojos expectantes del mundo, una nación se constituye en un estado soberano e independiente en un solo día. Esto jamás en la historia ha sucedido. Vemos en segundo lugar el segundo jinete del Apocalipsis en el versículo 3, Apocalipsis capítulo 6, cuando abrió el segundo sello,
Oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o sea, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Damas y caballeros, ¿sabían ustedes que nosotros somos la primer generación en la historia con el suficiente armamento nuclear para destruirnos en medio minuto? Somos la primer generación en la historia en la que podemos autodestruirnos y extinguirnos y borrarnos del mapa en 30 segundos. Escuchen esto: entre las capacidades nucleares, para que tengan ustedes una idea, y no solamente lleguen hoy en la noche a ver Ricas y Famosas, por el amor de Dios, ya hay que poner nuestros ojos en otras cosas más importantes que están relacionadas con la eternidad. El principal submarino de los Estados Unidos se llama el Trident, con un desplazamiento de 18.700 toneladas. Él puede navegar a millas náuticas, a 20 nudos, que son millas náuticas por hora, y es más rápido y con 60.000 caballos de fuerza. Este submarino, el Trident, tiene el angelito 24 misiles nucleares. Un solo submarino Trident tiene más de 25 Estados Unidos. Ahorita hay más de 15 en el mar de Japón y alrededor de Corea del Norte, porque esta persona psicópata, esquizofrénico, desquiciado, líder de Corea del Norte, está a punto de bombardear a Japón o a Israel o lanzar un misil contra Corea del Sur. Él no va a atacar a Estados Unidos, porque entonces ya podría Estados Unidos tener la justificación. Pero si él ataca a Corea del Sur, donde hay 35,000 Marines o marinos americanos estacionados, o si ataca a Japón o si ataca a Israel, Estados Unidos tiene que entrar a la guerra. Y al entrar Estados Unidos va a entrar Rusia, Irán y la China. Y nos encontraríamos con el cuarto sello que vamos a ver a continuación, donde va a morir una cuarta parte de la población del mundo. Estamos hablando de 2 billones, escuchen bien, B de burro, billones de seres humanos morirán en la cuarta parte del mundo en el cuarto sello. Somos la primera generación que tenemos estas armas nucleares. Los submarinos rusos es el Tifón, el principal de ellos, con un desplazamiento de 25.500 toneladas. Está diseñado para operar debajo del Ártico, principalmente este submarino. Cada submarino podría destruir, escuchen esto, cada submarino Tifón de Rusia podría destruir 200 ciudades de Estados Unidos en un minuto. Rusia tiene 17 submarinos en el Atlántico apuntando a Estados Unidos desde que Putin entró hace como 10 años. Y tiene en el océano Atlántico y en el océano Pacífico, en el Pacífico tiene como 12 submarinos apuntando a Estados Unidos. Y el presidente de Estados Unidos tiene un portafolio donde están los códigos para poder desatar y dar las órdenes de que una guerra se desate. Escuchen cómo funciona esto. El misil que tiene Rusia ahorita tiene más armamento de Estados Unidos que Rusia, pero Rusia tiene ahorita más armas nucleares y más misiles que Estados Unidos. Y Rusia tiene ahorita un misil que tarda 25 minutos en salir de Moscú a Washington o a Nueva York. ¿Qué va a pasar en 25 minutos? El presidente actualmente, Trump, se le da un portafolio cada vez que cambian de administración, y en ese portafolio están los códigos donde se abren y él solamente tiene el código para poder en la computadora manejarlo, y cuando él apriete un botón, los submarinos que tiene Estados Unidos en Corea del Norte, los que tienen el Atlántico, los barcos, los transatlánticos, los portaaviones, la armada, la aviación y el ejército terrestre reciben la orden y dicen: estamos siendo atacados. Escuchen, pero en ese momento no saben de dónde viene el misil, aun cuando tienen paraguas que ya pueden detener del lado de California. Y también hay otro misil, otro paraguas en Corea del Norte para impedir los misiles de Corea del Norte. Pero ¿cuánto tarda el presidente, en este caso el presidente Trump, si es que en esta administración estalla la guerra, cuánto tarda él en poder mandar esta señal, abrir el portafolio, cuando en 25 minutos puede alcanzarlos un misil?
el portafolio y lo que toma para que las órdenes lleguen tarda 32 minutos. Llegaría 8 minutos tarde la orden de Estados Unidos para impedir un paraguas o abrir un paraguas a los misiles, y lo primero que sería destruido sería Estados Unidos. ¿Saben ustedes que Estados Unidos no aparece en la Biblia? Después de 1945 ganaron la guerra y ha sido la nación que ha alcanzado la supremacía política, militar y económica más grande de toda la historia, Estados Unidos de Norteamérica. Y en 1989, que terminó la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, Mikhail Gorbachev fue al Vaticano y le dijo al Papa Juan Pablo II: quiero decirle que Rusia ha fracasado, el comunismo fracasó en Rusia. ¿Por qué? Por dos razones, dijo Gorbachev en su libro La Perestroika. Número uno, porque sacamos a Dios de Rusia. Y número dos, porque nos aislamos del capitalismo. Entonces, termina la Guerra Fría y Estados Unidos se mantiene como la supremacía política, económica y militar del mundo. Pero llegamos al siglo XXI, donde viene el primer ataque terrorista, el 11 de septiembre del 2001, contra las torres de Nueva York, y donde el mundo entra en una nueva dimensión que nunca se había esperado. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial pelearon contra soldados vestidos unos de blanco, otros de negro, y sabías quién era tu enemigo. Pero entra el terrorismo en el siglo XXI, donde, por ejemplo, el grupo ISIS, que trata de establecer el califato y quitar la frontera entre Irak y entre Siria, no tienen uniforme. Entonces, los aviones F-21 que ya Estados Unidos tiene y que está manejando Israel, no pueden bombardear donde está ISIS, porque entonces los acusan de genocidio, porque no saben cuándo son civiles o cuando son personas disfrazadas de guerreros del ISIS. Entonces, es un mundo diferente en el que estamos viviendo, donde el terrorismo, 3 personas terroristas en un portafolio en Nueva York pueden sacar el Anthrax, que es un veneno poderosísimo, o pueden explotar una bomba de servicio electromagnético y acabar con Nueva York en menos de 17 minutos. Solamente 3 terroristas se necesitan para hacer eso. Ahora bien, ¿por qué no aparece Estados Unidos de Norteamérica en Estados Unidos? Y también hay malas noticias, tampoco Querétaro. Escuchen lo que les voy a decir. Si en el cuarto sello que vamos a ver muere una cuarta parte de la humanidad, en la Biblia, las naciones, cuando Cristo regrese, las únicas naciones que van a sobrevivir, o los continentes que van a sobrevivir, va a ser Europa y parte del Medio Oriente con el Asia Menor. América desaparece del mapa terráqueo. ¿De dónde van a morir 2 billones de personas, que es la cuarta parte de la humanidad? Somos ahorita 7.6 billones de seres humanos. Y si desaparece la cuarta parte, estamos hablando de 2 billones de seres humanos. Y desde Alaska hasta la Patagonia, todo el continente americano, somos aproximadamente 1.200 o 1.300 millones de personas. Así que desaparecería todo el continente americano en una guerra nuclear. ¿Por qué? Porque nosotros, por estar junto a Estados Unidos, somos el blanco número 1. Pero gracias a Dios que nosotros ya no vamos a estar aquí. Y si esto viene, ¿verdad? Y si esto viene, nos vamos a dar cuenta que es completamente devastador el poder nuclear que hay ahorita. Vuelvo a repetir, donde ya se están alineando en el lado oriental, China, Irán y Rusia están alineadas, y en el lado occidental, Estados Unidos y la OTAN, la Organización de Naciones del Tratado del Atlántico del Norte. Entonces tenemos ahorita, escuchen esto, tenemos ahorita el oriente y el occidente chocando en una nación que es de las más antiguas de la humanidad, que es Siria, donde las naciones occidentales, la OTAN y Estados Unidos quieren sacar a Bashar Assad de Siria por la devastación que él ha hecho y los crímenes de guerra de usar armas químicas. Y por otro lado, Rusia nunca va a permitir que saquen a Assad,
¿Por qué? Porque Rusia tiene la única base naval en Siria con acceso al Mediterráneo. Entonces, el día que destruyan Siria, y el día que la OTAN o Estados Unidos pudiera sacar a Assad, entonces Rusia quedaría aislada e Irán le provee todas las armas a los de ISIS, e Irán le provee todas las armas a todos los rebeldes que quieren sacar a Siria, y vemos una pantomima increíble de intereses económicos en el Medio Oriente. Escuchen esto, todos supieron que mandaron 60 Tomahawks, misiles Tomahawks, el presidente Trump, a un lugar geográfico de Siria. Escuchen lo que pasó. Un Tomahawk es un misil que sale de un submarino o de un portaaviones a una velocidad de 1,700 kilómetros por hora. Tiene un poder explosivo en la punta del Tomahawk con un GPS, que es una computadora que si hay una montaña, por ejemplo, así, y el Tomahawk sale de un submarino y el blanco está aquí atrás, el Tomahawk, por ser guiado por una computadora, hace esto, evade la montaña, vuelve a bajar hasta que den el blanco. Tiene 0.002 de error. Esos son los misiles Tomahawk. Muy bien, Estados Unidos mandó 50 o 60 a Siria. ¿Saben ustedes a dónde los mandó? Para que se mueran de la risa, de cómo estamos tan engañados, a un lugar donde no había nadie. Ni siquiera se han mandado, 60 Tomahawks acaban con todo Siria, por el amor de Dios, Virgen de la Macarena. Nada, sacaron una fotografía que un aeropuerto ahí que se murieron algunos nada más. No es cierto, no es cierto. Se pusieron de acuerdo Trump y Putin, tu padrino. Se pusieron de acuerdo porque hay un problema tremendo ahorita, que es posiblemente que procesen a Trump. Lo está defendiendo el Partido Republicano porque es la mayoría ahorita en el Senado, pero está demostradísimo que Rusia invadió completamente las elecciones norteamericanas y que había nexos muy profundos entre ellos. ¿Por qué? Porque el secretario de Estado ahorita del presidente Trump, el señor Tillerson, tiene más de 12 pozos petroleros en Rusia, por el amor de Dios, y no los van a perder. El expresidente de Exxon, multimillonarios. Nunca ha habido un gabinete de millonarios como el que existe ahorita alrededor de este presidente. Entonces hay intereses que no le conviene ni a Rusia ni a Estados Unidos ahorita entrar en un conflicto. Entonces Putin le echa la mano y le dice: mándame unos misiles, mándalos a ese lugar, y para que el mundo sepa, no, Trump sí realmente, él está en contra de Rusia. No es cierto, son compadres. Este es el mundo que vivimos, un mundo de engaño, un mundo de mentiras, un mundo de corrupción, un mundo de los medios de comunicación nos presentan una imagen, un escenario que no existe y lo acabamos aceptando todos. Pero es la forma como el mundo está trabajando. Pues hace 2500 años el profeta Ezequiel, en su capítulo 38, profetizó que antes de que Cristo viniera se iba a alinear Rusia, que no existía más que con la palabra de Magog. Iba a alinearse con Persia. En 1935 le cambió el nombre a Irán. En 1935 de Persia se cambió a Irán. Aparece en la Biblia como Persia. Y se iba a unir a ellos también la China como los reyes del Oriente, Apocalipsis 16. Y se iba a unir entonces China, Irán y Rusia en contra del Occidente. Tal como ahorita los periódicos de mañana en la mañana lo están notificando al mundo. Y si tú quieres saber que hay una luz, no consultes por favor a Walter Mercado, ni a la bruja, ni a los mediums, ni a la doctora Corazón, ni a tantas barbaridades que encontramos por el mundo. La Biblia es la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una luz. La única luz que hay está aquí. Es la única luz. Y tú, si eres cristiano, y tú también, somos la única luz en nuestra familia, en tu oficina, en tu taller de carpintería, en tu escuela, en tu secundaria, en tu high school. Somos nosotros enviados a Dios para decirle al mundo: arrepiéntanse, cambia tu manera de pensar. Tú no puedes seguir con esta vida que tú estás llevando, te vas a autodestruir. Ya lo oímos en el testimonio, es uno de millones de personas que viven vacíos. Este señor que está presidente ahorita en Estados Unidos, uno se dice: oye, pero con este dinero, ¿por qué no se retira con sus nietos? Por el amor de Dios.
Ahora hace un mes mandó un tweet que estaba arrepentido de haber aceptado la presidencia, que nunca se imaginó que era tan grande las cargas que iba a tener, cuando en su campaña, no, son chiles en nogada, hombre, cualquier cosa, no. Vamos a, ¿verdad? Vamos a poder, no, es como le dicen, ¿verdad? Pie in the fingers en inglés, o sea, es cualquier cosa la presidencia. Y ahorita tiene más de 2 meses, escuchen esto, más de 2 meses aislado, escuchen esto, este hombre en la Casa Blanca, sin su esposa, sin sus hijos y sin su hijo menor de edad. Ya la esposa, ni los hijos, aislado completamente. Nadie sabe, ¿verdad? Se están separando todos y ahí está aislado él en la más grande de las soledades. Por eso necesitamos orar por él y por nuestros gobernantes. Porque cuando prueban el gobierno, cuando prueban el poder, cuando sube el artista ya a la cumbre, cuando sube el cantante a la cumbre, cuando Miss Universo llega a la cumbre, cuando llegas a la presidencia y a ser diputado y a ser juez, allá arriba, sin Dios, las alturas marean. Nos descompone el poder y el aplauso y el dinero sin Dios. Por eso dice Proverbios el rey Salomón, adquiere sabiduría antes que plata y oro precioso. ¿Por qué? Porque si Dios te da dinero y tú no tienes la sabiduría para usar ese dinero, se convierte en una maldición. En una maldición. Ahorita, el misterio más grande que hay ahorita aquí en la República Mexicana es ¿dónde está el dinero del Chapo? Nadie lo sabe. Antes de morir, un líder más grande que él, Pablo Escobar en Colombia, su hijo que anda testificando por todo Brasil y por toda Sudamérica, el hijo de Pablo Escobar, lo dice. Mi padre teníamos cuartos llenos de dinero. Un día tenía fiebre una de mis hermanitas, quemamos como $1 millón para calentarla, porque no sabíamos en qué gastarlo. No lo podíamos meter al banco, no podíamos usarlo porque todos nos tenían fichados. Ese es el poder, es una mentira. Y toda la gente sigue buscando eso. Sin Dios nunca disfrutarás nada. Más vale plato de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Y vemos en tercer lugar el caballo negro, que es la peste y el hambre en el mundo. Cuando abrió el tercer sello, versículo 5, el tercer ser viviente dijo, ven y mira, he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Estas palabras significan una hambre tan tremenda que se viene sobre la humanidad, que 1 denario era el salario que un obrero ganaba diario. Entonces 1 barra de pan no va a alcanzar ni siquiera para comprar con 1 día de salario mínimo. Cuando vino la Gran Depresión en Estados Unidos en los 30s, los alemanes tenían carretillas de dinero, pero así de los marcos alemanes, pero millones de marcos alemanes que no podían comprar un solo pan. De la devaluación tan impresionante que vino en la Gran Depresión. Y así lo dice la Biblia, Dios convierte en polilla lo más apreciado del hombre. En lo que tú has puesto tu esperanza ahorita, en tu trabajo, en tu dinero, en tu poder, en tu posición, así, pero de la noche a la mañana, Dios te puede decir, se acabó. Y tú puedes decir, alma mía, reposa, mucho dinero tengo, ya tengo asegurado en el banco. No, al llegar al $1 millón, ya sé que estoy asegurado. No, a los $3 millones, ahora sí me voy a Hawái. Y dice la Biblia que tú puedes hoy mismo en la noche, descubrir que tienes cáncer, una embolia cerebral, un ataque al corazón. Nuestra vida pende de un hilo. No depende de lo que nosotros construyamos para el futuro, depende de un Dios a quien le debemos sumisión y adoración y obediencia. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros nos volvamos a ese Dios, que pongamos nuestros ojos en las cosas eternas, no en las cosas temporales, que pasamos peregrinos nada más por esta vida. Cuando un niño tiene 5 o 6 años, no existe el futuro ni el pasado, él vive en el presente, no se preocupa si hay comida, si hay complex. Llegamos a los 18 años, los jóvenes, el futuro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué carrera? Y desgraciadamente, ¿cuál es la que más produce dinero?
Y se ponen a investigar los jóvenes en internet cuáles son las mejores remuneradas carreras, cuando a lo mejor no tienes tú ese llamado, pero movido por los intereses materiales en que el mundo vive, pierden completamente su llamado y lo que Dios tiene para sus vidas. Y cuando llegamos al quinto piso, ¿verdad? Como muchos de nosotros ya llegamos, o al sexto piso a los 50, 60 años de edad, todo es hacia atrás. Ay, si hubiera sido Pancho Villa, y si hubiera esto y el otro, y mi abuelo y por aquí y por allá, y vemos nosotros como el ser humano, al llegar a la tercera edad, así pasa el tiempo. Los jóvenes creen que tienen toda la vida, pero llega al quinto piso y al sexto piso, y te vas a dar cuenta qué rápido pasa el mundo y la vida. Y cuando menos lo esperamos, ya estamos ya de canas, tenemos a nuestros nietos, regresamos otra vez a la vejez, a que alguien nos tenga que cuidar. Y lo que hiciste en la vida, ¿para quién lo hiciste? ¿Para quién sembraste? ¿Para quién viviste? Y ancha es la puerta, dijo Jesús, que conduce a la perdición. Y muchos van por esa puerta ancha. La puerta donde tú eres el autónomo y tú no le das cuentas a nadie. Tú pones tus reglas y tus propios mandamientos. Pero angosta es la puerta que conduce a la salvación y pocos son los que entran por ella. Porque si tú no cargas tu cruz, dijo Jesús, si tú no cargas tu cruz y no te niegas a ti mismo, no entrarás al reino de los cielos. El hambre, de acuerdo a la FAO, hay más de 2,000 millones de personas ahora muriéndose de hambre. El 50% de las personas pobres viven en el Asia del Sur, India y Bangladesh, y otra sexta parte vive en el sureste de Asia, el resto en Latinoamérica y en el Medio Oriente. En la ONU existen, de acuerdo a los datos de la ONU, más de 200 millones de infantes que diario van a la cama con hambre. Y tú tienes por lo menos totopos, cornflakes, leche. ¿No le das gracias a Dios por eso? Por la casa que tenemos, por las nubes que nos rodean, por las montañas, por el aire. Estamos vivos, oh Dios. La familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Gracias, Señor, por mi esposa que me has dado, mis hijos, mis nietos. ¿Cuántos de ustedes van a vacaciones a Acapulco, a Puerto Vallarta? Y hasta las vacaciones llevan su computadora y ahí están en el hotel, en lugar de que disfrutes la playa, el sol, las puestas de sol. Ahí estás con tu computadora haciendo negocios y negocios y negocios. Es que yo soy un hombre. Eso no es ser hombre, eso es ser un tonto. Tenemos que entender que la vida es muy corta y que tenemos que disfrutar las cosas pequeñas que son las que más felices nos hacen, que es disfrutar a nuestros hijos. Y finalmente vemos el caballo negro, que dice la Biblia en el versículo 6, cuando abrí el cuarto sello, vi el caballo amarillo. Esta palabra en el griego es kloros, y es amarillo porque es el color de los muertos. Cuando alguien se muere, comienza a palidecer su rostro. Yo he visto cantidad de personas muertas, y en una hora, ¿verdad? El rostro les cambia completamente, comienza la sangre ya se coagula, ya no existe ningún contacto ya con las neuronas del cerebro, etcétera, etcétera. Por eso se le llama el caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre la muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad, aquí está, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, o sea, con guerra, hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vemos nosotros en este último caballo que es la muerte. ¿De qué forma? Esto es lo que está sucediendo actualmente en el mundo. En agosto de 1990, cientos de delfines aparecieron muertos en los océanos, en las playas de Valencia, en España. En Francia aparecieron muertos 50 delfines en 2 semanas el mismo año. Las pruebas de laboratorio descubrieron que estos delfines murieron por un virus llamado Morbilli, que es producido por la contaminación del petróleo derramado en el mar. Solamente los pozos petroleros que Saddam Hussein en la famosa guerra del Golfo Pérsico explotó o voló, arrojaron más de 75,000 toneladas de dióxido sulfúrico a la atmósfera, con 100,000 toneladas de carbón y más de 800,000 toneladas de dióxido de carbón todos los días. Damas y caballeros, estamos en un planeta donde el aire
la comida, el agua, los bosques, todo lo hemos contaminado. Yo creí que Querétaro se estaba salvando. Y antier que llegué con mi esposa, veníamos de Estados Unidos aterrizando y era una nube que estaba cubriendo a Querétaro de smog. Le dije, ¿de dónde viene esto? Esto no viene de los matachines, ni de los mariachis, ¿verdad? Anoche estuvimos en el Zócalo, qué espectáculo más precioso aquí en esta ciudad. Y por un lado la sinfónica y por otro lado el cantante rock, otros bailando ahí los bailes de hace más de 35, 40 años que nos gustaban, etcétera, etcétera. ¿Qué ciudad más hermosa tienen ustedes? Hay que cuidarla también, pero así está el mundo completamente contaminado ya. Ya hay cosas, productos higiénicos, ¿verdad? Y transgénicos, y están cultivando hortalizas propias muchos en sus jardines, porque ya está absolutamente todo contaminado. Y quiero terminar leyendo a Isaías en el capítulo 24, que fue escrito hace 2700 años. Escuchen esto. Hace 2700 años, el profeta Isaías profetizó lo siguiente. Y antes de leer estas palabras, si tú vas a Jerusalén, en el Museo de Jerusalén se encuentra todo el rollo de Isaías que se descubrió en 1949 en el Mar Muerto por unos peregrinos ahí. Y es exactamente los rollos de Isaías tal como lo tienes en tu Biblia y en mi Biblia, testificando la misma historia y la arqueología, que lo que está escrito aquí no es cosa de hombres, es obra sobrenatural de Dios. Y termina así este versículo, capítulo 24. Se destruyó, versículo 4, cayó la tierra, enfermaron los pueblos de la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. 1, 2, falsearon el derecho. 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Damas y caballeros, hemos transgredido las leyes de Dios. Ahora ya podemos casarnos, ¿verdad? Hombre con hombre y mujer con mujer. Ahora estamos redefiniendo nosotros el matrimonio. Ya no es Dios. Nosotros sabemos cuándo usar el sexo y cuándo no usarlo. Yo puedo tener relaciones sexuales antes de casarme para ver si nos conocemos. Y venimos a la Biblia, dice la Biblia, no cometerás inmoralidad. El hombre ha llegado a un punto de descomposición social en nuestra sociedad que si no despertamos les va a pasar lo que a la rana. Agarras una rana y la metes en una olla de agua fría y ponla hoy en la noche en tu estufa y préndele la lumbre. Y entonces comienza a hervir el agua y la rana, por ser de temperatura su sangre fría, no brinca cuando hierve el agua. Ahí se queda y ahí muere hervida. Prueba la vera que sabe después. Y así nosotros, la inmoralidad está creciendo tanto en la televisión, en las noticias, tantas vulgaridades que oímos ya en la televisión, en los radios, que nos estamos acostumbrando a que sea normal y no es normal. Dios es un Dios santo que nos manda la santidad y sin esta santidad nadie le podrá ver. Y Dios nos manda que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón y que entendamos que hace 2000 años su Hijo en una cruz dio su vida y resucitó a los 3 días para mostrarnos que viene la resurrección de los muertos y todos los que hicieron lo bueno volverán a vivir eternamente con Él, mas los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. ¿No quisieras tú en esta mañana en la que tu conciencia ha sido preparada por el Espíritu Santo venir a la cruz? No te invito a que vengas a ninguna religión, te invito a que vengas a una cruz donde un hombre llamado Jesucristo no bajó del cielo a traernos otra más de las miles de religiones que hay. No vino a bajar del cielo para darnos su vida, una vida eterna, una vida de propósito, de significado, una vida donde podamos en medio del huracán y de lo que está pasando, tener esa paz que sobrepasa el entendimiento humano y morir tranquilos y decir antes de morir, gracias a Dios que he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, hemos echado mano de la vida eterna y hemos permanecido firmes en la esperanza a la que fuimos llamados hasta el final de nuestras vidas, porque solo los vencedores tendrán parte en el reino de Dios. Les pido por unos instantes que inclinen su cabeza y así con tu rostro inclinado, los que gusten,
quiero decirte que la Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y me abres la puerta de tu corazón, yo entraré a ti, dice Jesús, en la persona del Espíritu Santo, para regenerarte, para darte una vida de propósito, una vida eterna. Perdonaré tus pecados, y si tus pecados fueren como el carbón de negros, no importa lo que hayas hecho hasta este momento, es mi sangre, dice Jesús, la que tiene el poder de perdonar al culpable y hacerlo justo ante los ojos de Dios. Yo tengo el poder, dice Jesucristo, para cambiar tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, si tan solo tú abres tu corazón y me das oportunidad de entrar y demostrarte que estoy vivo, porque he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Las personas que quieran hacer esta oración en este momento, dile a Dios con todo tu corazón estas palabras. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Creo que en esa cruz tu Hijo murió y dio su sangre para perdonar mis pecados, porque yo era incapaz de poder pagar esta cuenta pendiente que yo tenía contigo de pecado. Ahora creo que es su muerte, su vida, la que me da este perdón, gracias a tu gracia y a tu misericordia. Señor Jesús, porque creo que a los 3 días te levantaste de entre los muertos, te pido que entres en este instante a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te recibo y te doy las gracias por tan grande amor y tan grande salvación. Amén. Gracias a Dios por su palabra.